Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este video es el primero que vamos a realizar con este formato, donde hablaremos sobre algún tema relacionado al mundo del desarrollo de software. Y no se me ocurrió mejor manera de empezar que por responder una pregunta que suelo ver mucho en los grupos de desarrollo, y es ¿con qué lenguaje de programación empiezo? Para aclarar, este video no es para la gente que no tiene ni idea de cómo programar. Para eso haremos un video aparte seguramente. Este video va dedicado a la gente que ya sabe qué es la programación, que existen distintos lenguajes de programación, pero que no tienen ni idea de con cuál empezar. Y es que la raíz de este asunto tiene dos causas. La primera es que existen muchísimos lenguajes de programación. De acuerdo con GitHub, en 2019 se utilizaron 370 lenguajes de programación distintos en todos los proyectos de la plataforma, pero estoy seguro que existen muchos más. Y la segunda es que existen muchísimos recursos en internet para aprender. Y ahora el problema no es aprender, sino escoger qué aprender. Esta pregunta suele venir acompañada de dos parámetros de medición. La primera es cuál es el lenguaje más demandado y la segunda es cuál es el lenguaje mejor pagado. Y tienen todo el sentido del mundo. Si tú quieres aprender un nuevo lenguaje de programación, quieres obtener un buen dinero por ello y quieres asegurarte de que cuando termines vas a obtener un trabajo rápido. Pero estos dos parámetros no son los más adecuados y vamos a ver por qué. Con respecto a la demanda, la realidad es que hay déficit en todos los lenguajes de programación. En cualquier lenguaje que tú veas va a haber más demanda que oferta. Ahora, sí es verdad que existen ciertos lenguajes más demandados que otros, pero también depende de cuántos desarrolladores existan para dicho lenguaje. Para demostrar lo que quiero decir, vamos a revisar Indeed, que es una página muy popular de búsqueda de trabajo, y si buscamos por ejemplo JavaScript, nos damos cuenta que existen 73.545 puestos de trabajo, y si buscamos Ruby, existen 19.904 empleos. La brecha parece bastante larga, hay más demanda, mucho más demanda en JavaScript que en Ruby. Pero si observamos el estudio de Developers Economics que mencionamos en uno de nuestros videos pasados, nos damos cuenta que JavaScript cuenta con aproximadamente 13.8 millones de desarrolladores en todo el mundo, mientras que Ruby cuenta con aproximadamente 1.8 millones de desarrolladores. Lo que quiere decir que sí, hay más oferta en JavaScript, pero también hay más competencia. Con respecto a los salarios, la realidad es que todos los lenguajes de programación pagan muy bien. El área del desarrollo de software es un área muy lucrativa. Y sí, existen diferencias de pago entre ciertos lenguajes, pero la diferencia no es mucha. Para ponerlo como un ejemplo, sería como que te ofrecieran una mansión en Hawái, una mansión en California o una mansión en Dominicana. La realidad es que las tres son mansiones y son geniales. Y otro punto importante sobre el salario es que depende mucho de la demanda sobre dicho lenguaje. Los lenguajes de programación con menos desarrolladores suelen pagar mucho más dinero, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, Rust es uno de los lenguajes mejores pagados ahora, pero es porque existen muy pocos desarrolladores actualmente. En un futuro quizás eso baje. Tomando en cuenta el survey del año 2020 de Stack Overflow, tenemos este pequeño gráfico aquí, donde el eje X representa los años de experiencia profesional y el eje Y representa la media en salario en US dollars. Desconozco si este gráfico representa data internacional o solo de Estados Unidos, pero el ejemplo vale perfectamente. Toda la franja azul representa la media de los salarios y casi todos los lenguajes de programación caen sobre la franja azul y tienen muy poca dispersión. Quizás no están justamente sobre la franja, pero están muy cerca, con muy pocas excepciones o outliers. Y sí es cierto que existen lenguajes que pagan mucho más que otros, y lo podemos ver aquí, pero en realidad estos efectos se empiezan a ver normalmente cuando tienes varios años ya programando en el lenguaje, y para empezar realmente no importan tanto. Ahora hablemos de los parámetros que yo sí tomaría en cuenta para seleccionar un lenguaje de programación, y los dividí en 4 puntos. El primero es la facilidad de sintaxis. La gente nueva se suele sentir muy frustrada cuando las sintaxis son muy complicadas. En mi caso particular, yo empecé a programar con C en la universidad y C no es un lenguaje con la sintaxis más agradable. A mí me gustaba mucho programar y me sentía entusiasmado, por lo cual me forcé a aprender el lenguaje y a dominarlo, pero sé que muchos compañeros desistieron por ser muy complicado. Quizás si su primer encuentro con un lenguaje de programación fuese sido más agradable, fuesen seguido estudiando. Y es que hay una razón por la cual en primaria no te empiezan a enseñar matemáticas con ecuaciones diferenciales, te empiezan a enseñar con suma. Empezar con lo más complicado suele ser contraproducente. El segundo punto es la teoría. Lenguajes como C y C++ te van a enseñar conceptos teóricos que no aprenderás bien utilizando lenguajes como JavaScript, por ejemplo el manejo de la memoria. Además, estos lenguajes te fuerzan a aprender en vez de memorizar, ya que en la mayoría de los casos vas a tener que implementar tú mismo las cosas. El tercer punto es el área de trabajo. Muchas veces los lenguajes de programación
están atadas a ciertas áreas o simplemente son más utilizadas en estas. Por ejemplo, si te interesa el desarrollo de inteligencia artificial, machine learning, data science, etc., Python es un lenguaje casi primordial. Pero si te interesa, por ejemplo, el desarrollo móvil, Python queda obsoleto y te tendrías que ir por lenguajes como JavaScript, Java, Swift, etc. Y el cuarto y último punto es la comunidad y los recursos en internet. Existen lenguajes que tienen comunidades gigantescas, y con comunidad me refiero a gente que esté dispuesta a ayudar y que programen el lenguaje, mientras que otros lenguajes tienen comunidades más discretas, ya sea porque no son muy populares o porque son muy nuevos. Y este punto es sumamente importante, ya que en el desarrollo de software te vas a encontrar muchas veces preguntando o buscando información en internet para resolver un problema, y si las comunidades son muy pequeñas se te hará difícil. Ahora sí quiero hablar de cuáles son mis recomendaciones para empezar a programar, pero quiero aclarar que esto no es una verdad absoluta y que es simplemente mi opinión. Pueden existir distintas respuestas correctas. Si no tienes ni idea de en qué área quieres trabajar y solo quieres aprender a programar, mi recomendación para ti es JavaScript. JavaScript es un lenguaje muy flexible, se puede utilizar en múltiples áreas, por ejemplo para el desarrollo móvil, para el desarrollo web, tanto en el frontend como en el backend, para desarrollo de aplicaciones de escritorio, etc. Además cuenta con una gran comunidad en internet. Las desventajas de JavaScript es que la sintaxis no es la más sencilla del mundo y queda muy corto en conceptos teóricos, ya que es un lenguaje de muy alto nivel. Si tu interés es un poco más científico, te interesa la inteligencia artificial o simplemente vienes de otra área, mi recomendación para ti es Python. La ventaja de Python es que la sintaxis es quizás la más amigable y cuenta con una gran comunidad en internet, especialmente para el ámbito científico. Las desventajas de Python es que no enseña tantos conceptos teóricos y no es tan flexible como JavaScript. Y por último, si tienes bastante tiempo para aprender y quieres conocer a fondo los conceptos teóricos de la programación, mi recomendación para ti es el rey absoluto C. C es, en mi opinión, el mejor lenguaje para aprender conceptos teóricos. Cuando te muevas a un lenguaje más sencillo, se te hará más fácil. La desventaja es que la sintaxis es poco amigable, la comunidad en internet no es muy grande y no es muy flexible en cuanto a qué áreas lo puedes utilizar. Claro que esto es relativo, ya que por ejemplo la versión más popular de Python está hecha en C, así que C realmente tiene bastante penetración en muchos lugares. Y hasta aquí este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte, y si no te gustó o no estás de acuerdo con las cosas que dije, te invito a dejarlo en los comentarios para promover el debate sano. Nos vemos en un próximo video y happy coding.